Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Bueno, como dije antes en el servicio, vivimos entre el juicio de Dios y la salvación de Dios. Vivimos entre ira divina y misericordia divina. Eso es la historia humana. La historia humana está llena de juicio. Desde el tiempo de la caída en el huerto, cayó el juicio, vino la muerte. La historia humana es la crónica de todo el juicio imparable de Dios sobre los injustos y los impíos. Pero al mismo tiempo, la historia es la historia de Dios redimiendo a su pueblo. Entonces nos encontramos a nosotros mismos junto con el resto de la gente en la historia humana viviendo entre el juicio de Dios contra los injustos y la misericordia de Dios sobre los justos. Y Dios sabe exactamente lo que Él está haciendo. Y le voy a señalar eso a usted en 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. El texto de este pasaje está enfocado en el juicio, pero solo quiero que vea el versículo 5, en donde habla de que Dios no perdonó al mundo antiguo y se refiere al diluvio, que básicamente ahogó al mundo entero excepto por 8 personas, la familia de Noé. Cuando ese juicio cayó, y Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y después, en el versículo 6, cuando Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra por destrucción, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y Él también en el versículo 7 libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios ahogó al mundo y protegió a Noé y a su familia. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y protegió a Lot. Y eso es debido al versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Esa es la separación que esencialmente cuenta la historia de la historia humana. Juicio sobre los impíos y rescate y salvación sobre aquellos que son justos. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje maravilloso en el último libro del Antiguo Testamento que nos lleva a este mismo entendimiento. El libro de Malaquías, el libro final del Antiguo Testamento, y juicio ha sido proclamado. Y hay una respuesta entre la gente que es fiel a Dios. Y vemos esa respuesta en el versículo 16 de Malaquías 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Estaban hablando de qué nos va a pasar. Este juicio va a venir. Y el Señor me prestó atención y lo oyó. Y un libro de memoria fue escrito delante de Él para los que temen al Señor y estiman su nombre. Ellos serán míos, dijo Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo prepare mis joyas, mi propia posesión. Y yo los perdonaré como un hombre que perdona a su propio hijo que los sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esa siempre es la línea divisoria en la historia humana. Esa es la línea divisoria en toda la humanidad. La historia es una historia de juicio y salvación, ira y recompensa, condenación y perdón. Subráyelo, solo hay una raza, la raza humana, solo una, la humanidad. Pero hay 2 familias. Está la familia de Dios y está la familia de Satanás. El apóstol Juan presenta esto de manera muy clara en 1 Juan 3, 9 y 10, en donde dice esto, y es inequívoco: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay marcas de los hijos de Dios: amor y justicia. Amor y justicia. Eso es lo que distingue a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Entonces, de nuevo, solo hay una raza humana. Y quiero que entendamos eso, solo una raza.
hablamos tanto de asuntos de racismo, solo hay una raza. Como Ken Ham dice, y si creen que soy blanco, vuelvan a pensarlo. Simplemente yo tengo un tono de café diferente del resto de la gente. Solo hay una raza. La división viene entre los hijos de ira y los hijos de misericordia. Viven en dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el cual es el reino del Hijo amado de Dios. La diferencia entre los dos no es superficial, la diferencia entre los dos es profunda y de largo alcance, porque la salvación es una transformación tan radical. La distinción entre aquellos que están en el reino de las tinieblas y aquellos que están en el reino de la luz es la salvación. No es solo algo que Dios declara que es verdad, es manifiesto en la transformación de esos individuos que son redimidos. Le muestro eso al llevarlo de regreso al segundo capítulo de Efesios que cubrimos hace meses atrás, pero esta es una gran ilustración de eso y encaja de manera maravillosa con lo que veremos en Efesios 4 en un momento. Entonces usted ve en Efesios 2, versículo 1, estabais muertos en delitos y pecados. Ahora usted no puede usar una metáfora más perfecta para la condición humana que la muerte. Lo peor que le puede pasar a alguien es estar muerto. Cuando usted está muerto, nada peor le puede pasar a usted. Y esa es la metáfora que es escogida para describir a la humanidad. Muertos en delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es el sistema de Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa es una descripción de toda la raza humana. Y todos vivíamos de esa manera antes, dice el versículo 3, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todo mundo. Hijos de ira. Pero, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Compare la diferencia entre los versículos 1 al 3 y el versículo 10. En los versículos 1 al 3 estábamos andando conforme a la corriente de este mundo, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, el espíritu operando en el mundo caído. Somos hijos de desobediencia, vivimos en los deseos de nuestra carne, deseos de la carne, y por naturaleza somos hijos de ira. Pero llegamos al versículo 10 y de pronto hemos sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso está hablando de esta transformación masiva en la salvación. Causa una separación espiritual de lo que éramos, que es dramática y manifiesta. Ahora, eso es lo que Pablo va a estar presentándonos en el capítulo 4, así que vaya al capítulo 4, nuestro texto frente a nosotros, y quiero leerle los versículos 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La diferencia entre la descripción del viejo hombre y la descripción del nuevo hombre es
fuerte, es masiva. Usted va de ser alguien que está operando en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, ignorante, duro de corazón, insensible, sensual, lleno de lascivia y avidez, a una persona que es creada en justicia y santidad de la verdad. No parece que necesitamos decir eso, pero ese es uno de los mensajes que más faltan en todo el cristianismo evangélico. La gente que es salva es transformada. Dios conoce a sus hijos. Yo conozco a mis ovejas, Él dice, Juan 10. Pero sus hijos también saben que son sus hijos, porque han sido transformados. La transformación es la naturaleza de la salvación. Usted no es un cristiano si no ha sido transformado. Y esto no es algo reservado para el Nuevo Testamento. Yo sé, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entendemos eso como una verdad del Nuevo Testamento, que cuando Dios salva, Él hace una nueva creación, nuevo nacimiento, regeneración. Usted es una nueva persona. Y con esa naturaleza nueva, todas las cosas son nuevas. Todo cambia. Pero así ha sido siempre con la salvación. Permítame mostrarle en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Usted regresa al Pentateuco, regresa a los libros de Moisés, regresa al libro de Deuteronomio y oiga las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Escuche lo que él dijo en los versículos 6 y 8. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y obedecerás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos. Y usted dice, bueno, sé que se nos manda amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, pero ¿podemos hacer eso? Absolutamente, eso es lo que la salvación provee. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón. Tiene que haber una cirugía que se realice en usted. Es una obra de corazón, y como resultado usted amará a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma, y obedecerá sus mandamientos. Esa es la transformación. Siempre ha sido la transformación. Aquellos que le pertenecen a Dios aman a Dios con todas sus facultades. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que lo amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Es eso posible? Es posible porque es requerido y porque el Señor de hecho lo produce cuando Él nos salva. Ahora, ¿es perfecto? No, porque todo lo que nuestro corazón, alma, mente y fuerza puede ofrecerles, todo lo que tenemos. Él no espera que lo amemos como lo amaremos en la perfección del cielo, pero es una convicción total de que Él es el que debe ser amado. Y nadie compite con ese amor. Si usted ha sido salvado, usted ama al Señor con toda facultad que usted tiene. No están perfeccionadas, pero lo más que su alma puede amarlo, su alma lo ama. Lo más que su mente puede amarlo, lo ama. Lo más que su corazón puede amarlo, así lo ama. Profundamente. Y la fortaleza incluso se eleva para amarlo. Fortaleza de convicciones, y usted obedece. Digo, eso es lo que hacemos. No vivimos una vida de pecado, como le acabo de leer en 1 de Juan. Eso es característico de los hijos del diablo. Vivimos una vida de amar a Dios y obedecer su palabra. Los profetas entendieron esto también. Moisés fue un profeta, claro, pero si usted entra a las profecías, digamos, de Jeremías y Ezequiel, escuche lo que Jeremías dijo cuando él estaba describiendo la salvación. Jeremías 11:4. Hablando para el Señor, leemos, oíd mi voz y cumplid mis palabras. ¿Entendió eso? Oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Si son míos y yo soy de ustedes, entonces ustedes escuchen mis mandamientos y obedézcanlos. Jeremías 24:7. Así es como Dios describe la salvación. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí
de todo su corazón. Trata del corazón, y trata del amor, y trata de la obediencia. Los grandes pasajes proféticos del Antiguo Testamento acerca de la salvación del nuevo pacto se encuentran en Jeremías y Ezequiel. Permítame leerle Jeremías 31, el cual nos da este mismo énfasis. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Así es como Dios describe lo que va a pasar cuando la gente en Israel sea salva o cuando cualquier persona sea salva. Versículo 33, Jeremías 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el nuevo pacto, esta es la salvación. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si usted pertenece a Dios y Dios le pertenece a usted, entonces su ley está escrita en el corazón de usted. Está escrita en su corazón. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es salvación, cuando Dios lo perdona a usted y olvida su pecado para siempre. Pero la marca de eso es que usted tiene una mente cambiada de tal manera que está dominada por la ley del Señor y un corazón cambiado de tal manera que usted ama al Señor con todo su corazón. Un capítulo más allá de eso, el capítulo 32 de Jeremías, versículo 38, Dios dice, me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La ley de Dios escrita en su mente, el amor de Dios escrito en su corazón, el temor de Dios, meramente el medio mediante el cual usted expresa su adoración a Dios, y no hay posibilidad de que usted jamás se apartará de eso. ¿Por qué? Porque la salvación hace que usted esté cautivo al amor de Dios, la ley de Dios, obediencia a Él y adoración. En Ezequiel hay una expresión muy poderosa de esta misma verdad en el capítulo 36. Palabras conocidas, versículo 26, o podríamos comenzar en el versículo 25. Aquí está la descripción de Dios de la salvación. En este caso, obviamente, Él está hablando de la salvación futura de Israel, pero es verdad en todo caso. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si usted ha sido salvado, usted ha sido lavado, usted ha sido limpiado. Usted ya no va a adorar ídolos. Usted ya no va a ser marcado por la inmundicia. ¿Por qué? Porque el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo sabe cuando alguien es un creyente? Es obvio. Aman al Señor con corazón, alma, mente y fuerzas. Voluntariamente, amorosamente obedecen su ley. Lo temen en el sentido de adoración. Esto es lo que hace la salvación. Es una transformación masiva. Y eso es lo que nuestro texto frente a nosotros está apuntando en Efesios 4. Ahora, en la primera parte de lo que leí, versículos 17 al 19, usted tiene una descripción de la manera en la que las cosas son. De hecho, cuando Stephanie me llamó a principios de la semana y dijo, ¿me puedes dar un título para tu sermón? Yo le dije, aquí está el título. ¿Qué está mal con todo mundo? ¿Qué está mal con todo mundo? Bueno, eso es básicamente descrito en los versículos 17 al 19. Lo que la salvación hace es descrito en los versículos 22 al 24. Pero entre el 17 y el 19, lo cual describe al mundo entero en pecado, y los versículos 22 al 24, lo cual describe a los santos, están los versículos 20 y 21, y eso habla de la salvación. La salvación es el punto que divide. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad
la habéis oído y haber sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y es otra manera de decir, si son salvos, ustedes no viven de esa manera. Ustedes no viven de esa manera. La línea divisoria entre pecadores y santos, hijos de Dios e hijos del diablo, los justos y los injustos, está expresada en aprender a Cristo, oírlo a Él, ser enseñado en Él, la verdad que está en Jesús. Todas esas palabras se están refiriendo al Evangelio. Y por cierto, el lenguaje aquí se refiere a una acción en el pasado. Esto está viendo la conversión. A una acción en el pasado cuando, por el poder de Dios, los cristianos efesios oyeron primero el Evangelio, se les enseñó la verdad acerca de Cristo y aprendieron a Cristo. Lo aprendieron en el sentido de fe real y fueron transformados. Debido a que hay un cambio tan dramático, Pablo se refiere a la vida antigua en el versículo 22 como el viejo hombre y post-salvación, versículo 24, el nuevo hombre. Literalmente usted va de la muerte a la vida. Entonces, los versículos 20 y 21 ven la obra de Dios en la salvación. Y eso es lo que transforma a la gente de lo que era, versículos 17 al 19, a lo que son en Cristo, versículos 22 al 24. El momento de su salvación es el milagro de transformación. No es un proceso, es un evento. Es un evento divino, sobrenatural, en el que usted fue transferido del reino de las tinieblas al reino del querido Hijo de Dios, en el cual usted dejó de ser un miembro de los hijos de Satanás y se volvió un miembro de la familia de Dios. Todo sucedió en el momento de su salvación. Para mostrarle el drama de esto, vaya por un minuto a Romanos 6. Pablo en Romanos realmente presenta esto de manera magnífica. Esto es importante porque hay muchas personas que piensan que debido a que creen en Jesús, han sido transformados cuando no lo han sido. Versículo 17 de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, muy bien, así es como usted define lo viejo, esclavos del pecado, pero gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, y de nuevo es el corazón, porque Dios limpia y purifica el corazón. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. De nuevo, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con aprender, tiene que ver con conocer, tiene que ver con la mente. Y como tales, versículo 18, han sido libertados del pecado y os volvisteis esclavos de la justicia. La transformación es tan dramática que usted va de ser un esclavo al pecado a un esclavo de la justicia. Versículo 19 dice, estoy hablando en términos humanos, les estoy dando una ilustración humana, usando la esclavitud debido a la debilidad de su carne, para ayudarles a entender, para que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia, resultando en más iniquidad, ahora entonces presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para que resulte en santificación. Esta no podría ser una transformación más dramática. De la impureza, la iniquidad, más iniquidad, más iniquidad, más iniquidad. Ustedes se volvieron esclavos de la justicia. Versículo 20. Cuando son esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, no solo es esclavizado a la justicia, usted es esclavizado a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lenguaje poderoso. Describir la salvación en los términos más severos posibles, usted va de la muerte a la vida. Y sucede porque usted oye esa forma de verdad acerca de Cristo que es el Evangelio. Y Romanos 10:17 dice que la fe salvadora viene ¿por qué? Por oír la palabra de Cristo. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocerlo. Usted tiene que oír la palabra. Usted tiene que entender la palabra. El Evangelio viene a su mente, no es inducido por una experiencia emocional.
El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos al que es verdadero. Y si ese es el caso, entonces estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Regresemos al versículo 20 por un momento. Aprendido a Cristo. El verbo es manzano. Significa llegar a conocer. Ustedes han llegado a conocer a Cristo. Y cuando usted llega a conocer a Cristo, todo cambia. Entonces, usted no llegó a conocer a Cristo para vivir en la manera en la que ha estado viviendo. El verbo manzano significa llegar a conocer. La forma del nombre es un aprendiz o un alumno, y es la palabra del Nuevo Testamento para discípulo. Usted recuerda cuando Jesús dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y ¿qué? Aprended de mí. La salvación tiene que pasar por la mente y el entendimiento. En Juan capítulo 6 y versículo 45, una afirmación de esta verdad tan importante. Jesús está hablando y Él dice en el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y Él está citando Jeremías 31, que acabamos de leer. Serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Usted aprende el mensaje del Evangelio. Usted aprende el mensaje salvador del Evangelio. Primera de Juan 2 habla de llegar a conocerlo. Llegar a conocerlo. Entonces la salvación es el punto clave de este pasaje. En la parte del frente usted tiene al viejo hombre, en la parte de atrás usted tiene al nuevo hombre, y el punto clave es la obra maravillosa de Dios en la salvación. Hay un paralelo de esto en Colosenses 3 y simplemente lo menciono brevemente. Colosenses 3:6 ofrece ira. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Así era la vida antigua. Pero algo cambió. Ve al versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de nuevo conocimiento, entendimiento, mente, todos esos elementos cognitivos. Entonces usted, de manera sobrenatural, soberana, poderosa, fue reentrenado, reeducado en la verdad del Evangelio. Y de nuevo, esta transformación es tan épica que solo puede ser descrita como regresar de la muerte a la vida. No puedo resistir una mirada más a Romanos 6. Si usted lo retoma en el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, inmersos, sumergidos en Él, no bautismo de agua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero después Dios en su misericordia nos colocó en la muerte de Cristo. Estuvimos ahí. Él murió por nosotros. Morimos en Él y resucitamos en Él. Ve el versículo 5. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que mediante eso nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces abajo en el versículo 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Solo estoy señalando estos pasajes para que usted entienda claramente el hecho de que la salvación es esta transformación sorprendente, completa. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, Pedro escribe esto: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos
les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Él está diciendo, ustedes ya no son la fiesta ardiente. Y la gente con la que antes hacían esas cosas pecaminosas los calumnia, no saben qué les pasó a ustedes. Pedro está marcando el poder de esta transformación. Crea la necesidad de nuevas conductas, nuevas relaciones, nuevos amigos, nuevos lugares. Y debido a que esta obra salvadora es tan dramática, regrese al capítulo 4, versículo 17. Pablo comienza este pasaje al decir, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles andan. Usted ya no puede vivir así, no aprendieron a Cristo de esa manera, ya no pueden vivir de esa manera. No puede. Han sido transformados. Han sido transformados. Si usted es un creyente verdadero, usted está viviendo en esa transformación. Y es marcada por su amor por el Señor, su deseo de adorarlo a Él, su amor hacia aquellos que Él ama, y obediencia a su ley con gozo y deleite. ¿Qué está mal con todo mundo? ¿Qué está mal con todo mundo? ¿Por qué el mundo es un lugar tan malo, caótico, oscuro, demoníaco? ¿Qué está mal con todo mundo? Revisé esta semana una publicación de psicología y estuvieron de acuerdo con que todo mundo básicamente es bueno. Entonces usted puede borrar esa disciplina. Lo que está mal con todo mundo está presentado aquí. Esto tiene que ser entendido. Usted es diferente. Usted es nuevo. Este es el testimonio de Pablo, por cierto, según el versículo 17, y también el testimonio del Señor. El Señor afirma esto. Ahora vea la palabra gentiles. Ya no andéis como los gentiles. Eso es etnicidades. De nuevo, solo hay una raza y hay muchas etnicidades. Solo una raza humana en varias sombras de café, dependiendo de cuánta melanina tiene usted o no. Pero no solo hay unidad en la naturaleza física en la humanidad, hay unidad en la naturaleza espiritual de la humanidad. Todos ellos son pecadores. La raza humana entera. La raza humana entera. Pero debido al llamado que hemos recibido de Dios, debido a la unidad que tenemos en la verdad, debido a la verdad que está escrita y la verdad encarnada en Cristo, debido a los privilegios que se nos han concedido, debido a los dones espirituales que se nos han concedido, debido a que Dios en su gracia nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, debido a la presencia del Espíritu Santo conformándonos a Cristo, todo de lo que Él ha estado hablando en la primera parte del capítulo 4, debido a la responsabilidad de hablar la verdad en amor, no podemos vivir como solíamos vivir. Usted puede llegar a ser aspirado de regreso, usted puede ser llegado a ser atraído de regreso, nunca será el patrón de su vida, nunca será el patrón no quebrantado de su vida, pero el mundo corrupto trata de seducirlo a usted, trata de jalarlo a usted, pero usted nunca volverá a ser un esclavo del pecado otra vez. Usted ha sido transformado. Juan dijo en 1 de Juan, si alguien sale de nosotros, solo manifiesta que nunca fue de nosotros. Porque usted es una nueva criatura y eso es eterno. Todas las etnicidades son hostiles a Dios. Todos los grupos étnicos dominados por la soberbia, la avaricia, la lujuria, el placer egoísta. La raza humana entera, incluyéndonos a nosotros antes de nuestra conversión. Ahora, Pablo va a escarbar un poco más en la condición de todo ser humano y él nos va a dar algunas descripciones específicas. Hay 4 de ellas aquí. Podemos resumirlas en estas palabras. Egoístas, insensibles, desvergonzados, sensuales. Egoístas, insensibles, desvergonzados, sensuales. Ahora, así es como la gente impía actúa, porque así es como piensan. Es cuestión de la mente. Usted observa en el versículo 17, vanidad de la mente. Usted ve en el versículo 18, entendimiento entenebrecido. Usted ve la palabra ignorancia. Es que no saben. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Siempre hay un problema con la mente. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, y su mente está corrompida. Quizás el tratado más conocido de eso es de regreso a Romanos 1, en donde dice, profesando ser sabios, los hombres se hicieron necios. ¿Por qué? Porque el versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, Dios fue revelado en su creación. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vacíos o vanos en sus razonamientos, sus reflexiones intelectuales, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces Dios los entregó a la inmoralidad sexual, la homosexualidad y la mente reprobada. Es un juego de la mente. Tiene que ver con la verdad, viniendo a la mente, para que haya entendimiento. Si usted es un cristiano, según con lo que acabamos de ver en los versículos 20 y 21, usted fue reprogramado, usted aprendió a Cristo. Usted lo oyó a Él, hablándole a usted mediante su palabra, y usted aprendió su lección mediante el poder del Espíritu Santo, y usted abrazó la verdad que es en Cristo Jesús. Y eso lo transformó a usted de manera total. Pero hablemos de la manera en la que la gente es. En primer lugar, versículo 17, son egoístas, andan refiriéndose a conducta diaria en la vanidad de su mente. Su manera de pensar está tan torcida. Y creo que es el pronombre posesivo aquí en el que debemos enfocarnos, su mente. Eso es lo que le pasa a la gente pecaminosa. Piensan que son la fuente de la verdad. No se someten a sí mismos a la verdad de Dios. Rechazan la verdad de Dios, de nuevo Romanos 1. Entonces, su mente básicamente es el promotor de su filosofía, teología y religión. Y si usted piensa que usted es la fuente de la verdad, usted está loco. Pero esto no es nuevo. De regreso en el Antiguo Testamento, todo el mundo hacía lo que estaba bien ante sus propios, sus propios ojos. Esto es lo que la gente hace. Se adora a sí misma. Y es fútil. Es vano. Aunque está basado en lo miserable que es la soberbia humana, la palabra vanidad no significa soberbia o jactancia, significa aquello que es inútil, aquello que no tiene valor, vacío, hueco, vano. Si usted quiere vivir una vida vana, vacía, hueca, sin significado, inútil, sin valor, entonces simplemente vive en su propia cabeza. Simplemente decida que todo lo que usted puede pensar es la manera en la que la realidad es. Esto se ha apoderado de nuestra cultura a tal grado que hay un nivel de locura al que nunca pensamos que llegaríamos, en donde la gente incluso niega su identidad biológica sexual, lo cual no es un misterio. La vaciedad intelectual es lo que llena nuestra sociedad. Y oí al presidente decir en su discurso el otro día que en su administración quería hacer todo lo que pudiera hacer por proteger a la comunidad transgénero para que pudieran satisfacer su potencial dado por Dios. Entonces, estamos bajo juicio y Él está llamando más juicio, incrementándolo. Hay un juicio masivo sobre nosotros, evidenciado por la revolución sexual, la revolución homosexual y la locura que domina la manera de pensar de esta cultura. La gente simplemente es necia. Piensan que son sabios y las universidades son los lugares en donde están todos los doctores en filosofía engañados que están promoviendo cosas que piensan que son sabias cuando son los necios principales. Colosenses 2:18 describe esta vanidad de la mente como vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pedro dice, no obstante, 1 Pedro 1:18, hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué está mal con todo el mundo? Son egoístas. Quieren diseñar su propio estándar de moralidad, inventar su propia religión. Quieren ser su propio Dios. En segundo lugar, Pablo dice, como consecuencia son insensibles, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido, ajenos, ignorancia, dureza de corazón. Esto lo hace usted un tabique insensible. Perdido en la necedad de su propia mente, se vuelven insensibles.
y su insensibilidad es perpetuada hasta que se vuelve dureza. Teniendo el entendimiento entenebrecido, escatao, significa oscurecer o cegar, son ciegos, y en su ceguera continúan por un camino de ceguera que es definido a continuación como ajenos de la vida de Dios, lo cual es otra manera de decir que están muertos. Están muertos. Están muertos y ciegos, alejados de Dios, y los lleva por un camino de la dureza de su corazón. Dureza de corazón, porosis en el griego de poros, lo cual significa una piedra muy, muy dura, era usada para describir el tejido que se desarrollaba cuando los huesos eran fusionados y se volvían muy, muy duros. Significaba estar duros sin sentir. El mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Estudia la verdad y resiste a la verdad, y lo que debería derretir su corazón lo endurece. Cuando el pecado es ignorado, cuando la conciencia es callada, cuando la culpabilidad y la convicción no se permiten, el corazón se endurece más y más y más. La conciencia se cauteriza, y se nos advierte en Hebreos 3 y 4, no endurezcas tu corazón, no endurezcas su corazón. Es mortal. Es mortal. ¿Qué está mal con todo el mundo? Son egoístas y son insensibles. En tercer lugar, son sinvergüenzas. En el versículo 19 perdieron toda sensibilidad. Esto significa que no siente. No siente nada. De hecho, su insensibilidad es tan severa que Filipenses 3:19 dice esto. Esta es una afirmación sorprendente. Su gloria es su vergüenza. Su gloria es su vergüenza. No tienen vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Desfilan su vergüenza. De lo que deberían avergonzarse es lo que desfilan. La cultura entera hace eso. La Internet está simplemente llena de eso. La gente desfilando la vergüenza de lo que la gente debería avergonzarse es su gloria. Su supuesto derecho a la fama. El verbo aquí, apolageo, significa dejar de sentir dolor. El egoísmo lleva a la insensibilidad, y la insensibilidad se desarrolla en desvergüenza. Después usted entra en el versículo 19, sensual. Después que perdieron toda sensibilidad o sinvergüenza, se entregaron a la lascivia, lo cual libera el cometer con avidez toda clase de impureza. Literalmente se entregan a esto. Esto lo hacen a sí mismos. Se entregan a sí mismos, tan egoístas, tan insensibles, tan sinvergüenzas, se entregan a sí mismos a la sensualidad. La palabra ahí para lascivia es aselgeia y significa básicamente una vida sin restricciones. Es un paso más allá de la vergüenza, es un paso más allá de la insensibilidad. Esta es la disposición del alma, en donde el egoísmo, la insensibilidad y la desvergüenza alcanzan su expresión definitiva. No hay refreno. Usted desfila todo. Nuestra cultura está ahí, en donde la gente está orgullosa de sus perversiones. Quieren asegurarse de que nadie lo refrene. Ellos practican todo tipo de impureza, acatarse a todo tipo de inmundicia, todo tipo de suciedad, y lo hacen con avidez. No pueden conseguir suficiente inmundicia. Avidez es pleonexia, lo cual es el anhelo insaciable, el apetito incontrolable, la pasión insatisfecha. Esto es lo que está mal con todo el mundo. Antes de que fuéramos creyentes, era lo que también nos impulsaba. No siempre se manifiesta a sí mismo de la misma manera. Hay algunas restricciones en algunas sociedades. Esas restricciones fueron nuestras por unos cuantos cientos de años y hace mucho que ya no están ahí. Hay algo de refreno ofrecido por familias y crianza de hijos y ya no están ahí. Hay algunas restricciones ofrecidas por la educación, ya no están ahí. Este es un retrato poderoso de aquellos que no han aprendido a Cristo. Pero el punto es ir más allá de eso y decir esto: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y eso lo lleva de regreso al versículo 17. Y usted ya no puede andar
como el resto de la gente anda. Usted no puede. No puede andar en egoísmo, insensibilidad, sinvergüenza, sensualidad. No, no si usted ha sido salvado. La separación está en el versículo 20 y 21. Vosotros habéis aprendido a Cristo. Usted lo oyó a Él hablar en su palabra. A usted se le enseñó el Evangelio en Él. A usted se le enseñó la verdad que está en Jesús. Y su salvación lo separa a usted del resto del mundo. La historia es la historia del juicio y la salvación, la ira y la misericordia. Usted necesita pensar de qué lado le gustaría estar. ¿Un hijo de ira? ¿Un hijo de misericordia? ¿Hijo de Satanás? ¿Hijo de Dios? Padre, estamos de nuevo agradecidos por tu verdad. La claridad de la misma nos confronta como una espada filosa de doble filo, penetrando, dividiendo el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que toda persona, al oír esto, vea su propia vida y se pregunte si de hecho es una nueva criatura, manifestada por aquel a quien aman, las cosas que aman, la gente que aman, la ley que aman, la obediencia que aman y la adoración que aman. Y revela a aquellos que creen que debido a que repitieron una oración una vez, un lugar, o tienen sentimientos cálidos hacia Jesús, que ellos han recibido salvación. No, la salvación es una transformación completa. Y no es que somos todo lo que deberíamos ser, no lo somos, pero lo más que nuestro corazón, alma, mente y fuerzas puede amarte, así te amamos. Estamos dedicados a ti únicamente, no habrá otro Dios, no habrá otro Redentor, no habrá otro Salvador, no habrá otro amo, no habrá otro Señor. Te amamos y deseamos obedecerte y solo a ti, ninguna otra autoridad puede mandarnos, solo tú. Por amor y obediencia damos testimonio de nuestra transformación. Incluso al estar aquí por el gozo de la adoración, conforme nuestros corazones expresan para decirte gracias a ti. Te agradecemos por salvarnos, oramos porque tú incluso en este día extiendas tu salvación a algunos que están aquí, que puedan aprender a Cristo, que puedan oír la verdad del Evangelio, venir a la salvación y sean la nueva criatura que todo creyente es. Para aquellos de nosotros que somos tus hijos, danos fortaleza continua para ser renovados constantemente cada día por el Espíritu Santo y resistir a la seducción y a los engaños de la vida antigua. Pedimos estas cosas para tu gloria. Amén.